Esta historia te romperá tu ego y te ayudará a volver a tu espontaneidad, a tu ser natural. Quédate. Hi, bienvenidos a La Belleza de la Impermanencia. Aquí hablamos del amor y de la conciencia. A veces cuando nos apegamos mucho a nuestros deseos, perdemos ese sentido de espontaneidad que somos, ese ser genuino que simplemente nos nace y que es natural, que fluye de manera fácil cuando estamos en situaciones, ese ser que nos hace ser quienes somos y que nos hace como esa especialidad, que al final por vergüenza, por un ego muy grande, simplemente lo ocultamos para no caer en esto. Esta historia es de Muji y como que nos ayuda a recuperar un poco esa perspectiva de no perder quiénes somos, de no perder esa fluidez con la que naturalmente nacemos. Había una fiesta en la jungla de insectos y estaban las abejas, estaban todos bailando, ta, 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 ta. Estaban las abejas, estaban las hormigas y entonces todos estaban bailando, las libélulas así como con sus colitas, como todos estaban súper felices. Y entonces llega el cien pies y entonces como que, wow, qué chimba esta música, súper feliz. Y entonces empieza a bailar y pues imagínatelo, como tenía 100 pies, entonces era una magia verlo bailar. Todo el mundo era como, guau, qué chimba, este man, no sé qué. Como que sentía naturalmente, él tenía los ojos cerrados y bailando, como disfrutando, ¿no? Del groove, de la vibra, de todo lo que estaban. Y entonces cuando abre los ojos, todos se quedaron todos como, wow, no sé qué, lo haces muy bien. Y él se quedó como, ok. Luego, cuando se terminó la fiesta, no sé qué, él se fue con su amiga la mariquita. Y la mariquita le preguntaba como, parce, o sea, eres muy bueno en lo que haces. O sea, yo no sabía que bailabas tan bien. Y él como, eh, pues gracias, no sabía que lo hacía, o sea, no sabía, solamente estaba muy feliz y lo hice, ¿no? Y entonces ya, pero tienes que enseñarme cómo lo haces, qué es lo que haces, ¿no? Y él realmente sin tener idea de cómo lo estaba haciendo, pues porque era algo que le salía naturalmente. Entonces le empezó a decir como, mira, mueves la pierna 17 y el brazo 8 y no sé qué, y como que se enredó y se cayó. Entonces la mariquita como, wow, además de bailarín eres comediante, no sé qué. Y él como que todo lo que hacía para intentar tener la técnica de mostrarle a la mariquita que como él lo había hecho, para él era como un poco embarazoso y le daba vergüenza, pero para que la mariquita no se diera cuenta, como que seguía intentando como estructurar eso para de pronto sentirse un poco mejor, ¿no? Como que eso le había llenado el ego y como que lo había hecho sentirse como superior en cierta parte. Pero después se dio cuenta de que todo lo que hiciera él para demostrar o para enseñarle al otro de cómo lo había hecho era inútil porque era algo que simplemente le salía a él. Y así a veces pasamos por la vida, que nos cohibimos tanto de ser quien somos por quedar bien, por agradar a los demás, por encajar un poco en la sociedad, que ese mismo deseo de querer ser como los demás hace que no seamos especiales en absoluto. Y sí que es cierto que somos parte de una conciencia preciosa de que todos somos hechos de la misma materia, del mismo polvo de estrellas, pero que cada uno somos diferentes, de que a cada uno nos vibran cosas distintas. A uno un tipo de música puede que le despierte su felicidad, otros el pintar, otros el hablar en público, otros el ser padre, ser madre, cualquier cosa puede que nos permita conectarnos con eso que somos, ¿no? Y que es más allá de la actividad, el ser, el no pretender ser algo ni alguien, sino el simplemente existir. Y solo cuando nos damos cuenta que incluso tanto que nos hemos esforzado, terminamos cansados, terminamos como si nos estuviéramos derrotando a nosotros mismos, porque como si tuviéramos una máscara que ponernos todos los días
y quitárnoslas en la noche porque es la máscara que tengo con los demás. Y es agotador fingir que te gusta algo cuando no te gusta algo, fingir que te causa placer algo cuando no te causa placer, fingir que te gusta estar en un lugar cuando no te gusta estar en un lugar. ¿A costa de qué estamos sacrificando el ser honestos, no solo con los demás, sino principalmente con nosotros? Y que, claro que a veces quitarnos esos roles, quitarnos esas críticas, ¿no? Que al final a veces nos da tanto miedo porque somos seres sociales por naturaleza y que nos da pánico el poder decir, esto es lo que soy, parce. Y esto es, puede que les agrade a uno, puede que no, a otros. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es el aceptar eso, ¿no? El, parce, si no coincidimos no pasa nada, chimba, pero tener la satisfacción de no habernos traicionado a nosotros mismos, de saber decir que no, de si me quiero expresar con felicidad en un ambiente en el que de pronto no todo el mundo pueda hacerlo libremente, pues lo hago, que si quiero bailar de esta forma, que si siento que lo hago mal, que si quiero cantar y siento que lo hago mal, que si quiero saltar, que si quiero hacer el ridículo y no sentirme apenado por el que dirán. Y claro que el camino es complicado porque al final vivimos en una sociedad en la que nos abrumamos tanto unos a otros, ignorando que realmente todos pasamos por el mismo miedo. Pero el ser natural es el ser más fácil. Ser tú mismo no requiere esfuerzo, no requiere una estructura, no requiere una teoría, porque nace de la nada y a veces nos da miedo como ese sufrimiento que requiere encontrarnos con nosotros mismos. Todas esas pruebas que a veces la vida nos pone, porque simplemente no es que la vida esté en contra de nosotros, sino son cosas que pasan. Y en el camino nos duele mucho el enfrentarnos a cosas que tenemos que mejorar, arrogancias que tenemos que quitar, a miedos, a dolores pasados, a historias pasadas. Y que en el camino de este descubrimiento por el quiénes somos, que se hacen a veces oscuras y que nos causan mucho dolor, pero es simplemente una oportunidad para recibirlo con gozo, para recibirlo como con ese amor y ese cuidado de decir, parce, lo hiciste muy bien y estoy aquí para cuando te sientas triste y darte cuenta que tú eres el único que te va a sostener toda tu vida. 24/7 estamos con este ser increíble y maravilloso. Y que al final es honrar los errores, honrar el proceso, honrar todas esas características que nos han hecho quienes somos y también quitarlas para descubrir quién realmente queremos ser. Ese ser genuino que no necesita un esfuerzo y rodearnos también de seres genuinos que no les importa ser libres. La libertad tiene un costo a veces increíble, que a veces solemos desprestigiar y es la soledad. La soledad no de que no estás junto con personas, sino que estás contigo, en el silencio que nos habita y en el silencio que requiere ser quienes somos. Esta historia es preciosa y nos invita a no tenerle miedo a avergonzarnos, a hacer un poco el ridículo, porque al final esas son percepciones de otros, sino lo importante es ser felices, ser libres con lo que queremos hacer, expresarnos como nos querramos expresar en el momento, claro, con respeto, con el cuidado de los demás. Pero no hay nada más chimba que tú ser libre con quien eres. Que no haya algo de máscaras, que cuando estés con los demás sea esto lo único que esté. Que sea lo mismo cuando estés con unos, que cuando estés con otros, que cuando estés en un escenario, que cuando estés en otro escenario. No importa con quién estés, tu luz siempre va a brillar, porque no depende de los demás, sino es algo que habita aquí. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo y no olviden
que todos somos seres increíbles y que en nosotros habita una especialidad, algo que nos hace únicos y que el mundo nos necesita a cada uno con su propia semilla, con su propio paso y que todos somos indispensables. Bye.